Buenas tardes o buen día, dependiendo de la parte del mundo en el que cada uno de los que estamos aquí conectados en este Open Class estemos. Bienvenidos a una nueva Open Class de CUP. En este caso tenemos lo que para mí suena a un tema apasionante y espero ser capaz de transmitiros también a vosotros mi pasión, que es cómo recursos humanos puede ayudar a las startups a crecer, a realmente con éxito convertirse en una scale-up. Así que, lo dicho, bienvenidos y espero que este ratito que pasemos juntos en esta sesión, gracias a la amabilidad de CUP, nos permita aumentar un poquito nuestra reflexión y nuestro conocimiento. El chat está a vuestra disposición para cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario. Eh, Evidentemente, mi idea es trasladaros mi experiencia, pero me sentiré muy agradecida si vosotros enriquecéis la sesión también con vuestras experiencias, con vuestras preguntas, ¿no? Con aquellas cuestiones que para vosotros a día de hoy sean relevantes en vuestro día a día. Porque me conozcáis un poquito más, si me lo permitís, me gustaría presentarme y porque sepáis quién soy, soy María José Alaminos, socióloga de formación y toda mi vida profesional en el campo de los recursos humanos. Me formé en recursos humanos, en derecho laboral, en comunicación, en coaching, hasta terminar haciendo un MBA. Comencé trabajando en el mundo de la consultoría, con lo cual tuve la oportunidad de conocer muchas realidades de muchísimas compañías a lo largo del mundo y sobre todo siempre en el área de recursos humanos y en el área de talento y de selección. Y con ese expertise en el que en los últimos años me iba especializando en apoyar a startups que no tenían área de recursos humanos a seguir creciendo, ¿no? Y a que su camino fuese mucho más fácil hacia el éxito, finalmente terminé trabajando en una scale-up, en Paradigma Digital, que después fue comprada por Indra, una gran consultora tecnológica. Pasé después a empresa corporativa y ahora actualmente trabajo en SIGTAC. SIGTAC es una tecnológica, nos dedicamos a publicidad contextual, con lo cual, bueno, pues mi reto cuando me incorporé hace 2 años y pico era ayudar al crecimiento de la empresa. Cuando me incorporé éramos 80, 90 personas y actualmente en 8 países y actualmente somos 500 compañeros, 500 SIGTaggers en 17 países. Muchos de los países de los que estáis diciendo buenas tardes, buen día y saludos, tengo la fortuna de conocerlos por trabajo. Perú, Argentina, Chile, México, Brasil, Colombia. Entonces, me siento muy cercana a vosotros porque tengo la suerte y la fortuna de pasar muchas horas de mi día a día laboral con, bueno, pues con compañeros de diferentes nacionalidades y de estos países. Mi rol es directora global de recursos humanos. Antes de entrar, ¿no? Y por qué ahora mismo hablar de startup es algo que está tan de moda. Pues en mi caso, yo os diría que una de las razones, no la única, pero una de las razones es entender que hay nuevas reglas para la competitividad empresarial. Eh, Sabemos que el mundo ha pasado de ser un mundo, seguramente ya conocéis estos acrónimos, claro que sí, de ser un mundo VUCA, que significa que el mundo es volátil, que es incierto, que es complejo y que es ambiguo. O sea,
Qué difícil, ¿no? Hoy en día ser capaces, ¿no? De, como compañía, de diseñar un plan estratégico a 5, 6, 7 años, porque las reglas del juego han cambiado. No sabíamos que iba a haber una pandemia global, no sabíamos que iba a haber una guerra entre Rusia y Ucrania, no sabemos lo que nos va a devenir el futuro, con lo cual cada vez se hace mucho más difícil ser capaz de tomar ciertas decisiones. Tras la crisis sanitaria, el mundo sigue siendo un mundo VUCA, lo que pasa es que ha evolucionado hacia un mundo que llamamos BANI, que es el acrónimo de un mundo mucho más frágil, en el que todos vivimos con una ansiedad permanente, que es un mundo no lineal, en el que si yo hago A no tiene por qué pasar B, a lo mejor si yo hago A pasa F, y desde luego, ciertamente un mundo difícil de comprender. Es un mundo incomprensible. ¿Qué ocurre con esta realidad, ¿no? Esta nueva realidad que está cambiando nuestros modelos de competitividad empresarial? Que las empresas también han cambiado. Que las grandes corporaciones, los cimientos se les tambalean y a veces grandes empresas desaparecen de la noche a la mañana, y es una nueva oportunidad porque el mundo se ha hecho tan global, se ha hecho tan eterno, si queremos decirlo así, que hay una gran oportunidad para un montón de nuevas empresas con amplitud de productos y servicios que ofrecer a los clientes. Y esas nuevas empresas bien pueden ser lo que ustedes y yo conocemos como startup. Startup no es solamente una empresa de reciente creación, ¿no? No es el modelo, ¿no? De 4 amigos o 4 amigas, ¿no? En un garaje, no. Una startup tiene, para ser reconocida como tal, y de hecho hay muchos países que están regularizando a nivel legal qué es lo que se entiende por startup, por ejemplo en España. En España el 22 de diciembre del 2022 se ha aprobado en Consejo de Ministros y ya está planteada en el BOE la nueva ley de startup. ¿Qué tiene que cumplir una empresa de nueva creación? Primera premisa, para que la entendamos como startup. Pues tiene que ser una empresa basada en la innovación y en la tecnología. Estas dos premisas son fundamentales. Con un potencial de rápido crecimiento y escalabilidad, es decir, que en 1 año, 2 años, 3 años puede incluso duplicar personal y facturación, y a la vez empresas que tienen un alto riesgo, porque igual que funcionan, pueden fracasar. Comentabais algunos de vosotros en el chat si podía poner full screen la PPT. Pues os voy a pedir disculpas, pero hemos tenido algún problema técnico que nos impide que cuando ponemos la presentación en pantalla completa nos da un problema técnico. Entonces, os voy a pedir disculpas en ese sentido. Hemos confirmado con los compañeros que aún así la presentación se ve bien. Entonces, realmente la presentación es más de apoyo, pero bueno, esa es la explicación para estar todos en la misma página. Como os decía, empresa basada en innovación y tecnología. Esas dos premisas. ¿Por qué, por ejemplo, SIGTAC, ¿no? La empresa en la que yo trabajo, es una empresa, es una startup, ahora ya una scale-up, ¿no? Porque ya ha pasado ese punto, ¿no? de escalabilidad y ya estamos invertidos, ¿no? por fondos de inversión, diferentes fondos de inversión, y nuestro nivel de facturación ya está cerca de los 500 millones. Porque hacemos un producto tecnológico que no lo hacen todos en el mercado,
que es publicidad contextual, no trabajamos con cookies, innovación y segunda premisa, tecnología. ¿Por qué? Porque esto lo hacemos a través de inteligencia artificial. Gracias a la inteligencia artificial que nosotros hemos desarrollado, somos capaces de poder hacer publicidad contextual. Importante, ¿vale? Importante. Claro, empresas que buscan crecer, que buscas crecer muy rápido y asentarse y tener un nicho fuerte de mercado. Y una de las muchas preguntas que siempre me hacen, ¿no? Cuando voy a charlas pues, tipo Fundación Bankinter, Guaira, Endeavor, una red mundial de emprendedores de scale-up, es ¿cuándo debe ser necesario un rol de recursos humanos? O sea, ¿cuándo, si somos 5, 6, 7, 8, 10 en la startup, debemos incorporar este rol? ¿Cuándo recursos humanos es necesario? Y para mí, la respuesta es desde el minuto 1. Si tú quieres crecer, necesitas a recursos humanos para poder crecer. Ahora, hay muchas formas de poder contar con profesionales de recursos humanos en tu compañía. Tú puedes incluir personal que sea propio de tu startup, es decir, que trabaje para ti, founder, CEO de la compañía, y puedes tenerlo en plantilla. Tú puedes tener asesores externos, expertos de recursos humanos, que te digan cuáles son los siguientes pasos que tienes que dar y cuando intuyas que la compañía ya está cogiendo un ritmo de crecimiento interesante, entonces ahí poder incorporarlo. Pero desde luego es muy difícil que un o una founder o CEO de una startup pueda tener a la vez el rol comercial, de recursos humanos, de marketing, de growth, poneros los diferentes, de finanzas, poneros los diferentes sombreros de cada área que puede haber en una compañía. Entonces, al final hay un refrán que dice: el que mucho abarca, poco aprieta, y en este caso el refrán es tremendamente útil. Entonces, si quieres crecer, es necesario tener un rol de recursos humanos en tu compañía, ya bien sea porque trabaja internamente o ya bien sea porque consigues tener un asesor externo, ¿vale? Primeras preguntas. ¿Qué es más rentable, un asesor de recursos humanos o uno que pertenezca a la plantilla? Pues en esto no hay una respuesta, certera. Yo os puedo decir que en mi experiencia, yo he sido asesora de recursos humanos cuando trabajaba en consultoría para startup, y creo que en momentos embrionarios, en momentos en los que la startup está empezando y que quizá no tiene tantos recursos, bueno, quizá no tiene, voy a categóricamente decirlo, no tiene tantos recursos, contar con un asesor externo que probablemente además esté trabajando para varias startups y pueda nutrir el conocimiento de unas con otras, puede ser tremendamente útil. Pero en el momento en el que ya empiezas a configurar un nivel de leadership, en ese nivel de leadership, igual que incorporas a un head de finance, a un head de marketing, a un head de growth o de sales, debes incorporar también a un head de recursos humanos. Y fórmulas para hacerlo hay muchas, incluso cuando no tienes recursos, que es algo que iremos ahora avanzando con la presentación. Entonces, muchas veces no nos pongamos una limitación económica cuando al final hay muchas herramientas que tienen las startups para atraer talento. Al final, ¿por qué es necesario un rol de recursos humanos? Pues porque te va a ayudar en el reclutamiento,
va a hacer que el talento que entre en la compañía realmente sea el necesario, porque vas a tener a profesionales haciendo los procesos de selección, tomando los datos, ¿no? Para saber qué tipo de perfiles, asesorándote si realmente esos perfiles son los que necesitas o no, en qué momento lo necesitas, ¿vale? Porque te va a ayudar a fidelizar tanto a los nuevos empleados como ya a los existentes. Algo que es muy importante, pensar que estamos hablando, y acordaros lo que decíamos de la premisa, una startup es una tecnológica. Muchos roles en tecnología que el mercado se los rifa. Es muy difícil reclutar talento tecnológico, con lo cual tienes que tener a gente que sepa hacerlo y tienes que tener a gente que sea expertos en hacer que se sientan cómodos dentro de la compañía, que desde luego pueda entenderles y hacer, ¿no? Al final el reto. Gestionar el desempeño, porque es muy importante. Normalmente las startups son empresas de culturas muy agresivas, con lo cual la performance review que cada compañía haga, en este caso las startups, hay que hacerla bien y saber cómo puedes desarrollar, ¿no? Bueno, pues desarrollar al personal. Y luego, desde luego, impulsar la excelencia desde recursos humanos, ¿no? Preguntabais en el chat, ¿no? Y preguntabais que para eso hay que tener un grupo de recursos humanos que sea capaz de hacer eso, ¿no? Expertos en hacer esto, por supuesto, Nicolás. Igual que tenemos expertos en el área de finanzas que te ayudan a tener muy claro cómo hacer un balance, qué son ingresos, qué son gastos, cómo manejar la cuenta de resultados, cómo incrementar el revenue, igual que tienes expertos a nivel tecnología y probablemente tengas un gran CTO que defina la estrategia tecnológica y el reto tecnológico de la compañía, debes tener expertos en recursos humanos. Y la propia área, y estoy de acuerdo contigo, la propia área de recursos humanos es la que tiene que ponerse en valor. Es la que tiene que ponerse en valor. O sea, si nosotros no creemos en nuestro trabajo, no lo vamos a poder defender. Entonces, de ahí, 100% alineada contigo, que muchas veces al Departamento de Recursos Humanos no se le toma con seriedad real, pero somos nosotros también los que tenemos que poner el valor, el trabajo que nosotros estamos haciendo, ¿no? En cuanto a la sesión, alguno que habéis preguntado, la sesión se está grabando, con lo cual entiendo que después tendréis la oportunidad de verlo, que para eso tenemos a los compañeros de CUP por ahí en la retaguardia. ¿Cómo influyen en el reclutamiento de personal de las empresas que nos prestan servicio? ¿Vale? Es decir, si entiendo tu pregunta, Rafael, es cuando yo externalizo los procesos de reclutamiento, ¿cómo hacer para que cumplan con mis estándares? Pues yo cuando actualmente externalizo los procesos de reclutamiento, lo primero que hago es compartir los requisitos del puesto con toda honestidad, hablar de la cultura de mi compañía con toda honestidad y desde luego cerciorarme claramente con qué agencias de reclutamiento voy a empezar a trabajar. O sea, y lo primero que les pregunto es, o sea, es prácticamente como un examen técnico, ¿no? ¿Qué tipo de perfiles han seleccionado? ¿Dónde los han buscado? ¿Cómo es su base de datos? Porque ni yo como recursos humanos quiero perder el tiempo, ni además se lo quiero hacer perder a mis hiring manager. Entonces, con lo cual es muy importante. Al final vais haciendo, ¿no? más comentarios, ¿no? Pero decís, las startups en general se crean para después dar éxito. Por supuesto, o sea,
Las empresas, las startups se crean para ser scale-up y eso no significa que no haya crecimiento de carrera. O sea, por ejemplo, cuando ZigTag empezó y empezó en el año 2014, vamos, os diría, de toda la gente que empezó en este momento y estamos en el año 2023, un 15 o un 20% de la gente que empezó en ese momento sigue estando hoy en día y han ido evolucionando. Algunos de ellos, afortunadamente, nosotros que ahora este mes estamos comunicando las promociones, llegando a ser gente área. Con lo cual, fijaos si es importante. Yo creo que el crecimiento de carrera es muy importante. ¿Qué tan confiables son los exámenes psicotécnicos? Buena pregunta, Raúl. Yo no hago test psicotécnicos para los procesos de selección, pero sí que hago una entrevista de cultura muy fuerte, muy potente, porque para mí lo más importante no es que la persona tenga unas skills generales, es que estas skills encajen dentro de la cultura de mi compañía. Y esto es algo muy importante dentro de las scale-up, ¿vale? Por seguir avanzando, y os sigo leyendo, al final, algo que todos los que trabajamos en una Scale-up tenemos que tener en cuenta es que ser escalable significa que probablemente mis requisitos pueden cambiar de un día para otro. ¿Os acordáis de ese mundo VUCA, de ese mundo Bunny? Por eso las Scale-up funcionan muy bien, porque no hay un apego a, si esto lo hacemos así, vamos a seguir haciéndolo así por meses, años. No, algo muy en el ADN, y yo tengo la suerte de trabajar con muchas Scale-up, no a nivel nacional, sino a nivel internacional, algo que está muy en el ADN de las Scale-up o de las startups, es que si algo me funciona, y si no me funciona, pivoto y cambio. Porque lo más importante es conseguir que mi negocio crezca. Para trabajar en una startup, si lo estáis pensando, hay que tener o hay que ser de una manera especial. O sea, tienes que ser una persona flexible, tienes que ser una persona que se sienta muy cómoda con los cambios, que lleve muy bien la gestión del cambio, porque el negocio va a cambiar al ritmo que cambia la tecnología. Con lo cual no hay que sentir ese apego que puede hacer que nos quedemos bloqueados en un momento determinado en nuestro crecimiento. Hay que estar continuamente al día, hay que actualizarse, hay que mejorarse, hay que cuestionarse, y no porque eso haya funcionado hoy, va a seguir funcionando en el futuro. Y para eso las startups están muy preparadas. ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos, ¿no?, dentro de recursos humanos en compañías de estas características? Pues desde luego a la necesidad de gestionar muchas vacantes y tener que hacer contrataciones muy rápidas. Nosotros, por poneros un ejemplo, pero me pasó exactamente igual en Paradigma, en cuestión de un año tuvimos que contratar como unas 300 personas a nivel mundial, con lo cual son muchísimas vacantes. Y no penséis en un equipo de 50 personas, no. O sea, un equipo reducido. Para eso es muy importante que la toma de requisitos esté muy bien gestionada, que los procesos de solicitud estén muy bien gestionados. Y
también ajustar muy bien las expectativas, ¿no? De los hiring managers, ¿no? De los managers, para que puedan tener una toma de decisiones que sea correcta. O sea, yo creo que es muy importante siempre explicar, por ejemplo, la regla del 70%, que trabajamos muchísimo en reclutamiento, y es, si tienes un perfil que cumple el 70%, ya es un buen perfil, porque nunca vas a conseguir un perfil que cumpla el 100%. Ojalá y sí, pero los datos, las estadísticas nos llevan a ver que eso no es real, absolutamente nada real, y la posibilidad de perder candidatos más buenos se incrementa en función del tiempo que tú estás alargando un proceso de reclutamiento. Dice Raúl, dice, para puestos de servicio al cliente, creo que el periodo de prueba supera cualquier entrevista y o CV. Opinión personal. Raúl, lo entiendo muy bien la esencia, ¿no? De lo que quieres transmitirme en tu comentario. Si lo que quieres transmitir es que hay determinados puestos que la rotación, si te estoy entendiendo bien, que hay determinados puestos en los que la rotación es elevada, ¿no? Y que a veces el coste de un proceso de selección es mayor que el tiempo que una persona está dentro del puesto, pues evidentemente está clarísimo que hay que revisar, ¿no? el proceso de selección. 100%. Y eso aplica para startup, para scale-up o para compañías, grandes compañías o compañías pymes de otra índole que no sea la innovativa y la tecnológica, como son las startups. Hasta aquí, ¿qué puede hacer entonces recursos humanos para que todo esto funcione, incluso para evitar, ¿no? esa alta rotación, si os estoy entendiendo bien? Pues desde luego una comunicación clave con todos los managers de la compañía. O sea, hay que tener un conocimiento brutal de toda la empresa. Y de verdad, o sea, no es solo en la superficie. O sea, cuando estés hablando de producto, entender el producto. Cuando estés hablando de tecnología, hablo con un candidato, entender la tecnología. En marketing, marketing. En finanzas, finanzas. En el área que sea. Y eso significa un rol tremendamente, si lo pensáis así, un rol tremendamente de consultor, en el que pasas muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo con tus managers para entender cómo es su día a día, cuáles son los retos del negocio, cómo son los equipos, dónde están los pain de esos equipos, para desde luego poder buscar el perfil adecuado para cubrir el puesto dentro de ese área, dentro de ese equipo. Desde luego, publicar también ofertas de empleo de una manera eficiente. O sea, cuando tú tienes que contratar 300 personas en un año, tienes que ser muy eficiente, ¿no? Ya sabemos la diferencia entre eficacia y eficiencia. Eficacia es cuando mato una mosca y la puedo hacer de la manera que sea, con un cañón o con un matamoscas, y eficiente es cuando lo mato con un matamoscas, porque resultado frente a recursos están mucho más balanceados. Saber cuáles son también los canales de reclutamiento que me están dando resultados. Si me está funcionando LinkedIn, si me está funcionando un programa de referrals, porque resulta que lo que mejor me funciona es que el equipo me venga referido por las personas de ese área, de ese equipo, de la propia compañía. Yo os puedo contar que a mí los programas de referral me han funcionado fantásticamente bien, y os podría decir casi que
mi equipo de Brasil ha funcionado por los propios referral. Si sabemos lo que es un programa de referral, que sé que sí, os lo recuerdo, es cuando un candidato viene referido por alguien dentro de la compañía y a cambio de esa referencia, si la persona finalmente pasa el proceso de selección y es contratado, tiene una pequeña gratificación y una pequeña prima. En función de cada empresa, la cantidad será pues mayor, menor. Normalmente lo que se suele hacer es que se paga la mitad de la cantidad al principio, es decir, cuando la persona se incorpora a la compañía, y la otra mitad cuando la persona pasa el periodo de prueba establecido por la ley de cada país, que dependiendo de cada país, sabéis que los periodos de prueba a nivel legislación son completamente diferentes. Y otra de las cosas que puede hacer reclutamiento para ser más ágiles y ayudar a la empresa a crecer es, desde luego, organizar el embudo de selección, es decir, entender qué candidatos entran en mi funnel, ¿vale? Y con esos candidatos que entran en mi funnel, en qué etapas del proceso de selección avanzan, se quedan y cuáles son las razones, ¿vale? Voy a parar un momentito aquí, leo el chat, que sé que está muy activo, y respondo preguntas. Aclarando, ¿no?, lo de la parte de atención al cliente que decíais en el chat, hay que ver a la persona trabajando versus entrevistas. Para algunos puestos como servicio al cliente, ver a la gente en acción es el 51% de la contratación. Raúl, 100%, evidentemente hasta que una persona no entra a trabajar, no sabes si la persona realmente va a funcionar o no. O sea, para eso hay que poner, ¿no?, todos los filtros, ¿no?, y todas las barreras posibles. Y, por ejemplo, en startup sabéis que las pruebas tecnológicas están a la orden del día, pruebas tecnológicas con retos muy dificultosos y algunas llegan a durar 5, 6, 7 horas, ¿no? Hacer pequeños workshops, ¿no?, pequeños business plan, ¿no?, de, oye, ¿cómo resolverías esta situación? Ayuda también. Poner a trabajar a una persona en un puesto sin haber sido todavía contratada, como sabéis, eso tiene lagunas legales. Entonces, la mejor forma es ver qué entorno simulo para saber si la persona va a funcionar o no dentro del rol. Completamente de acuerdo con lo que decía Mario, que es fundamental la definición del puesto. Por eso, ayudar a la definición del puesto, pero ayudar también el sentido que ese puesto tiene dentro de la compañía. Cuáles van a ser realmente sus objetivos, pero no solamente sus funciones a día de hoy, sino qué va a pasar, ¿vale?, dentro de un año con ese rol, qué va a pasar dentro de 2 años con ese rol, para que no ocurra lo que ocurre a muchas scale-up, que han crecido tan rápido que luego viene una crisis y tienen que despedir. Y desgraciadamente estamos leyendo ahora mismo en este momento muchísimas noticias de un montón de layoff. Entonces, este tipo de cosas son las que debemos evitar. Hay programas de referidos que son internos en la empresa, como bien decía Thinry, y luego hay programas de referidos, que hay plataformas en las que tú puedes aplicar para referir a otros o incluso para que otros te refieran. Por supuestísimo que sí. Y luego hay empresas muy transgresoras. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, en España, si alguno de los que estáis aquí está en España conectado, por ejemplo, uno de los bancos online que nosotros tenemos ha hecho una campaña en la que busca busca desarrolladores, y dice: a todos los que sois mis clientes o no, si me podéis referir un developer que finalmente sea contratado, vais a tener una gratificación, y habla pues de una cuantía. O sea, que hay muchas formas de hacerlo. La más tradicional es hacer un programa de referidos interno en la compañía, ¿vale?
¿por qué se vuelve complicado? Pregunta Fabián, ¿no? Y costosa la selección de personal si al mismo tiempo existen muchos con las competencias buscando empleo. Muy buena pregunta, Fabián. Primero, porque hay mucha gente, pero no todo el mundo va a encajar dentro de tu cultura, ¿vale? No todo el mundo se va a adaptar, por ejemplo, a la cultura de una startup en la que el entorno es incierto, el ritmo de crecimiento es alto, la exigencia es muy alta. Entonces, a veces, y la lucha por un talento top también es alta. Entonces, evidentemente, hay muchísima gente, pero el talento top no es tanto y están muchísimas compañías compitiendo por ese talento top. Entonces, y luego lo que decía, no podemos olvidar que es súper importante que además esas personas que están buscando trabajo sean los que encajen dentro de nuestra compañía. Es muy típico que en las startups y en las scale-up haya una entrevista de cultura, muy, muy típico, y ahí hay muchísima criba, ¿vale? Ahí es donde el funnel, ese embudo de selección, se va ajustando, se va ajustando. Hay empresas que la búsqueda de personal, nos comenta otro de los compañeros en el chat, se enfoca en personas para bajos cargos, ya que las vacantes, incluso altos cargos, generalmente salen del personal de relevo, formado internamente, y las vacantes se cubren con promociones, generalmente. ¿Te parece una buena estrategia? Pues, Rafael, o sea, quiero decirte, toda estrategia es buena dependiendo de la compañía. ¿Cuál es el problema? Que en una startup que ha empezado con 5 personas, tienes que contratar de fuera. Recordar el enfoque en el que estamos, ¿no? Es cómo recursos humanos ayudan a startup a escalar. Entonces, cuando tú tienes muy poquita gente, se va a hacer muy difícil que realmente puedas cubrir incluso las vacantes a nivel directivo con altos cargos, ¿no? Perdón, con promociones internas. Y algo que pasa en la startup muchas veces es que el talento interno no tiene suficiente conocimiento, porque a lo mejor son los founders con personas muy cercanas que en ese momento se unieron, probablemente amigos y amigas, que probablemente no tengan la experiencia como para ayudar a la startup a escalar, ¿vale? Entonces va a depender, o sea, va a depender del momento en el que esté la startup y si ya se ha convertido en scale-up. Yo te puedo decir que nosotros tenemos un mix, o sea, tenemos perfiles que buscamos de fuera porque dentro de la compañía no han tenido la oportunidad de conocer, ¿no? O de poder hacer este reto y necesitamos que ya haya alguien que lo haya hecho. Yo, por ejemplo, cuando me unía a SIGTAG, me uní porque yo ya había escalado startup. Yo sabía ya lo que era seleccionar a 300, 400 personas, 500 personas en un periodo de 2 años. Entonces decidieron que yo era la persona que tenía que incorporarme porque lo podía hacer desde el minuto 1. No había una curva de aprendizaje. Hay puestos en los que nosotros necesitamos incorporar a gente con esa expertise y hay otros puestos que tenemos mayor tiempo y que se pueden acompañar para que puedan seguir creciendo y desarrollándose dentro de la compañía. Nuestro CTO, por ejemplo. Nuestro CTO es un claro ejemplo de crecimiento dentro de la compañía. Nuestro VP de producto, nuestro Vice President de producto es un claro ejemplo también de promoción dentro de la compañía. Pero, por ejemplo, nuestro responsable de finanzas no. Entonces, son decisiones a tomar, ¿no? Y ninguna es mejor ni ninguna es peor, es dependiendo las opciones que tú tengas dentro de tu compañía y los objetivos estratégicos que te hayas marcado hacer, ¿vale? Para ser eficientes en los procesos de selección, sabéis que tenemos herramientas que son muy útiles, como son los ATS. Los ATS son softwares, en este caso yo os he compartido un screenshot con el que yo trabajo, que es Breezy, hay 200.000. Pero, ¿qué te permite estos ATS?
te permite no tener que ir publicando en los diferentes portales. O sea, cuando yo publico una oferta, ¿no? Como veis ahí, por ejemplo, en el que estoy buscando un Finance and Accounting Controller, yo no tengo que publicar en LinkedIn, no tengo que publicar en las diferentes job sites que existen a nivel mundial. Simplemente publico aquí y con esta herramienta tecnológica despliega la misma oferta en diferentes portales. Y a mí los candidatos solamente me llegan aquí, con lo cual no tengo que estar metiéndome en LinkedIn, metiéndome en InfoJob, metiéndome en Circular, en cualquier sitio que pueda asistir a lo largo y ancho de Internet. Y además me permite tener centralizado una base de datos en las que yo soy capaz, una vez que pincho en la oferta, ver todos los candidatos e ir pasando por las diferentes etapas del funnel de selección y tener una comunicación, porque es un chat directo, con los diferentes hiring managers que puedan existir en el proceso. Se pueden también desde aquí lanzar los feedback, es decir, yo puedo desde aquí lanzar un feedback personalizado para aquellos candidatos que entran en el proceso de selección y quedan en la última fase, más personal, puedo lanzar plantillas. Esto, cada uno de nosotros, en función de cómo queramos manejarlo, podemos hacerlo. Pero afortunadamente, en las startups, la tecnología está muy a la orden del día y aprovechar este tipo de herramientas nos ayuda a poder ser mucho más ágiles y rápidos en nuestro trabajo. Continuando con la parte de operaciones, pero voy a parar un momentito porque decíais por aquí, pero es normal también que esos cargos sean parte de ese crecimiento natural interno. Nicolás, vuelvo a lo que compartía, ¿no? con el compañero Rafael. Evidentemente es natural que si las personas siguen, ¿no? dentro de la compañía, tengan un crecimiento natural. Pero recordar también que son empresas muy ágiles en el que normalmente también hay una cierta rotación. Entonces, va a depender, va a depender. Si tenéis un buen, tomando tu ejemplo, como en mi caso, ¿no? El CTO, si tenéis una muy buena persona que sea capaz de entender una tecnología, tener esa visión estratégica y desarrollarla, fantástico. Si evidentemente no tenéis a la persona adecuada, porque tecnológicamente no tenemos a la persona adecuada para tomar ese rol más estratégico, pues tendremos que verlo de fuera. Tendremos que pedirlo de fuera. Va a depender, va a depender. Nosotros teníamos de dentro el CTO, pero de fuera tuvimos que coger al jefe de ingeniería, porque no teníamos a la persona dentro. Entonces, al final, lo mejor, y lo estabais diciendo vosotros en todo momento, conocer la compañía. Y cuando digo conocer la compañía es conocer a las personas que tengo dentro de la compañía. Por eso es muy importante, ¿vale? Muy, muy importante tener muy buenas herramientas de evaluación de desempeño, que será el punto en el que iremos avanzando en unos minutitos. Pero no podemos olvidarnos del área de operaciones de people. Eso que antiguamente llamábamos administración de personal, aquellos que se dedican a hacer los contratos, los despidos y las nóminas. Y que en el mundo de la startup es conocido como People Ops, o operaciones de recursos humanos o People Operation. ¿Cuáles son los retos, ¿no? que tienen las startups cuando están creciendo? Pues evidentemente o procesos ineficientes o faltas de procesos, con nóminas muy manuales, nos diría casi a mano, pero probablemente en un Excel o en un Google Spreadsheet. Puede ser incluso que la startup, porque algo que está muy en el leitmotiv, ¿no? muy en la base de todas las startups, es la internalización, ¿vale? Con lo cual, puede ser que tengan 200.000 oficinas y 1.000 países diferentes, con lo cual ya no es solo procesos ineficientes, sino además procesos que la propia
realidad de los países lo hace mucho más complicado. Claro, nóminas probablemente que, como digo, que se hagan manualmente y que además tengan muchísimos errores. Y desde luego probablemente también, y estamos siempre hablando obviamente de generalidades, también problemas de comunicación probablemente ineficientes con los diferentes gestores de nómina, que puede llevar muchísimo tiempo y que además puede llevar a un montón de errores. Pueden llevar a un montón de errores. Entonces, ¿qué se puede hacer en una startup? ¿Vale? Desde el área de PeopleOps. Evidentemente, generar procesos de recursos humanos fluidos, es decir, tener un buen sistema de onboarding administrativo, un buen sistema de offboarding, es decir, de despidos administrativos muy claros, para que se pueda escalar el trabajo de recursos humanos y tener la nómina centralizada. Uno de los primeros pasos que hacen las startups cuando se internalizan y empiezan a crecer es buscar proveedores de nómina globales que puedan dar soporte, pues vosotros decís, algunos desde Venezuela, ¿no? Pues que puedan dar soporte, por ejemplo, en Argentina, en Venezuela, en Chile y en España, si es ahí donde estamos. Afortunadamente volvemos a lo mismo. Hay muchísimas herramientas, muchísimas herramientas. En este caso, en mi caso, por ejemplo, yo trabajo con una herramienta que se llama Factorial, pero hay en el mundo mundial 200.000. El coste suele ser a lo mejor, bueno, relativamente el coste de un café por empleado al mes. Entonces, realmente merece la pena porque ahí puedes llevar toda la comunicación de los documentos con los empleados para que sepan su salario, en caso de que tengan su bonus, su contrato, firmar su contrato porque tiene validez. Normalmente estas herramientas están ligadas a gestores de software con validez legal para firmar, tipo DocuSign o cualquiera de los 1.000 millones que hay alrededor del mundo, ¿vale? En el que pueda tener un registro de las tareas que tiene que realizar, cuál es su jornada, la petición de vacaciones, cuál ha sido el resultado de sus diferentes evaluaciones, sacar todos los reportes de nómina para poder enviarlos directamente a la gestoría y evitar cualquier error e incidencia, porque no hay nada que más nos duela a todos los que trabajamos que encima que estamos trabajando, cobrar la nómina mal, fin de mes. Y esto, desde luego, no nos lo podemos permitir. Por parar, como sigo avanzando, ¿no? Leyendo el chat, comentamos que estaría muy bien, ¿no? Comenta una de las compañeras, dar una open class de la contraparte. Cómo poder impactar para las vacantes que hay y como usted mencionaba, utilizan herramientas ya que les es posible no meterse a cada bolsa de trabajo. Karina, ¿te refieres a cómo hacerte visible como candidato para que las empresas quieran seleccionarte? ¿Te estoy entendiendo bien? ¿Sí? Fenomenal, gracias por la aclaración. Bueno, pues ya tenemos una idea para proponer a CUP para la siguiente Open Class, porque sería muy, muy interesante. Es lo que se llama, ¿no? Cómo aporto, ¿no? mi valor, ¿no? como candidato. Y el tercero de las cajitas, ¿no? El tercero de los clústeres en los que recursos humanos puede ayudar a una startup a escalar es en la parte de fidelización. No me gusta la palabra retención, yo creo que somos muchos los que no nos gusta, ¿no? Este término, en la parte de fidelización y en la parte de desarrollo de los empleados. Para esto es muy importante tener un buen onboarding. Es decir, si yo me incorporo en la empresa, si yo me incorporo en la startup hoy, día 21
¿no? De febrero, que es lo que va a pasar en el próximo, bueno, primero en la próxima semana, en el próximo mes, en los próximos 2 meses y en los siguientes 3 meses. Y esto es absolutamente importante, porque normalmente en estos ritmos de crecimiento rápido es, bueno, que se incorporen y ya iremos viendo. No, que se incorporen ya iremos viendo, ese no es el camino, porque la motivación, cuando todos nos incorporamos a una compañía, nuestra motivación está así. Cuando no nos atienden, nuestra motivación empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar. Entonces, lo que no podemos hacer, ¿no?, es contribuir por una falta de procesos a la desmotivación de ese talento que tanto nos ha costado captar. Hay mucho problema en las startups para fidelizar empleados, porque sobre todo los perfiles tecnológicos en los que los salarios son muy atrayentes, las condiciones son muy beneficiosas y además la competencia es global, porque en tecnología en startup la mayoría de los roles son remotos, con lo cual estás compitiendo con alguien de Polonia, de Chicago, de India, de Dubái, y todos estamos compitiendo para la misma empresa. Entonces, es muy fácil que alguien toque a la puerta, ¿no?, de tus empleados y tengas un problema de fuga de talento. Y a veces no hay un enfoque sistémico, ¿no?, un enfoque sistemático para el desarrollo. Es decir, ¿qué va a pasar cuando yo entre, pase un año, o pasen 6 meses, o pase un año? O sea, ¿qué plan de formación tengo? ¿Cómo va a ser mi career path? Y ocurre, ¿no?, que la cultura corporativa, en este momento de crecer, crecer, crecer para ser escalable, la cultura corporativa, desgraciadamente, se pierde, ¿no? O no que se pierde, se descuida, ¿vale? Y es algo que no podemos permitirnos. Por lo tanto, como decíamos, crear un buen plan de onboarding. Plan de onboarding para al menos los primeros 3 meses de lo que va a pasar para esa persona en ese puesto de trabajo. Generar un buen plan de gestión del talento, es decir, ¿qué tipo de formación me vas a dar? ¿Qué me va a aportar este tipo de formación? ¿Y cuáles van a ser mis oportunidades de crecimiento? Y desde luego, no olvidarnos de incentivar la cultura, porque la cultura va a hacer que al final todos crezcamos en una única dirección, ¿no? Al final, sabéis que hay muchos informes anuales, ¿no?, de atracción y retención del talento. Este es de KPMG. Tiene un par de años, pero es que me parece tremendamente interesante porque dice qué es lo que hace que el talento vaya a tu compañía. Y esto no habla solo de startup o scale-up, habla en general. Que el proyecto sea atractivo, que me lo vendan bien, que haya una buena propuesta de valor para mí como empleado, es decir, esa parte de desarrollo. Luego, muchísima gente que le motiva las oportunidades internacionales o la flexibilidad o tener un buen plan de carrera o un paquete salarial competitivo y un buen plan de formación. Entonces, fijaos, es importante. Esto nos toca, ¿no?, aquí debajo de la piel a todos. Evidentemente, las startups generalmente contamos, ya que quizá los medios, que os decía, luego lo hablaremos, ¿os acordáis al inicio de la Open Class? Os decía, a veces las startups no tienen los medios necesarios para poder pagar los mejores salarios, porque estamos hablando de empresas muy emergentes. Bueno, pues hay herramientas. Y una de las herramientas que se utiliza en las startups para atraer talento son las Phantom Share, o sea, las acciones fantasma. Lo que hacen es, muchas startups tienen un programa de Phantom en el que no hay un derecho económico sobre la compañía, o sea, no es una acción, pero hay un derecho político.
es decir, yo tengo X acciones fantasma que me han otorgado, que tienen un valor X. Imaginaros que el valor que otorga la compañía, me lo voy a inventar, es $1, que cuando se produce un evento de liquidez, es decir, me hacen una nueva ronda de inversión, pensar que las startups crecen a base de rondas de inversión, la serie A, la serie B, la serie C, la serie D, hasta que se convierten en unicornios, ¿vale? Que haya un evento de liquidez, capitalice mi empresa, le dé un valor a la acción y imaginaros que ese valor son 3 euros, que restado al euro de entrada, si yo tenía, son 2 euros, y yo tenía 10 acciones, si yo multiplico 2 euros por 10, pues yo tengo esa ganancia, ¿vale? Es una herramienta que funciona fantásticamente bien. También las stock option, o sea, es decir, no son acciones porque la empresa no está en bolsa, pero realmente sí que es un valor económico. De hecho, por ejemplo, la ley de startup en España ha sido muy beneficiosa para las stock option, que cuando a una startup da stock a un empleado, antes tenía que declararlo desde el minuto 1. Ahora, hasta que no las cobras, hasta que no se ha producido ese evento de liquidez, no tienes que declararlo en Hacienda, ¿no? No tienes que comunicarlo para que te hagan una retención fiscal. Entonces, con lo cual, eso es muy beneficioso. Esto es realmente una oportunidad para poder captar un talento que quizá a lo mejor de otra manera sería mucho más complicado. Voy a ir leyendo el chat y así podemos seguir avanzando. Decía uno de los compañeros, Raúl, que en aviación, cuando a un headquarter le encarga una apertura de una oficina nueva a un manager, ¿vale? El área que sea, por este tiempo que tome la puesta en marcha de dicha oficina, se le denomina Startup Manager. Ah, qué bueno, para el entorno con el que se interactúa. Y ya luego, pues queda solo el manager de dicha oficina. En vista de la asociación de startup con innovación y tecnología, esta palabra, ¿qué otra recomiendas para no decirle Startup Manager? Buena pregunta. Yo no soy muy imaginativa como poniendo nombres, pero probablemente, pues no sé, algo así como Boost Manager, ¿no? O Initiative Manager, ¿no? Porque al final lo que estás haciendo es determinar que sea el impulsor de una nueva área, ¿vale? Pero probablemente iría un poco por así, ¿no? Otro de los compañeros, y además con apoyo, dice: ¿cómo mejorar la calidad de empleabilidad de los jóvenes que no tienen experiencia para estar animados a entrar a trabajar? Con un buen programa de traineeship. O sea, nosotros tenemos un muy buen programa de traineeship, por ejemplo, en el que realmente tenemos muy buenos acuerdos de colaboración con diferentes escuelas de negocios y universidades. Y afortunadamente, por ejemplo, todo el área de diseño, todo el equipo de diseño, todo el equipo de diseño menos el head, ¿no? El VP en este momento, empezaron como trainees, empezaron como jóvenes sin ningún tipo de experiencia. Entonces, esto funciona muy bien en las startups, y en las startups este rol está muy bien recibido. Dice: por lo general piden de 3 a 5 años de experiencia y ha sido difícil ser avalada por una empresa. Cierto, Joana, o sea, al final tienes que ir a buscar, y esta es la dificultad, roles más junior que encajen dentro de este expertise. O sea, conseguir la primera oportunidad laboral es complicada, es cierto. Y estás diciendo algo que realmente tiene mucho impacto. Mi recomendación sería que intentases hacer una búsqueda directa, es decir, cuáles son las compañías que me encajan, quiénes son las personas que pueden ayudarme a sponsorizarlo y contactarlo. Ponerte en contacto con la bolsa de empleo de tu universidad, si has hecho una maestría, de tu maestría, etcétera,
porque es muy importante, muy, muy importante. Dice alguno de los compañeros, ¿no? La experiencia de trabajar en otras áreas, en otros países. Bueno, al final también va a depender de las motivaciones de cada uno, pero yo creo que es un privilegio, yo me siento afortunada de pasar el día y compartir y aprender de compañeros de Estados Unidos, de compañeros de Francia, de Italia, de Holanda, de Bélgica. Creo eh, que te desarrolla como persona, no como profesional. O sea, que te desarrolla como persona, y estoy de acuerdo con Nicolás, todo es dar el primer paso, siempre y cuando sea algo que tú desees, siempre y cuando sea algo que tú desees o que vosotros deseéis. Al final, las elecciones de cada uno son diferentes. Yo puedo decir que soy muy feliz trabajando en un entorno internacional, y os recomiendo, yo os diría como el libro de cabecera, ¿no? A nivel de cultura, que es el mapa cultural de Erin Meyer, ¿no? La autora del libro de la cultura de Netflix, ¿no? Tan trending topic el año pasado, pero realmente es muy buen libro y realmente es absolutamente útil cuando te estás moviendo en entornos internacionales. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Ver nuestra propuesta de valor, qué nos diferencia, crear espacios que contribuyan y apoyen la productividad, priorizar el bienestar de nuestros equipos, hacer actividades en las que nuestros equipos se sientan orgullosos de la startup a la que pertenecen. Tienes que contratar a gente que tenga propósito y valores similares a los tuyos. Y, lo dicho, favorecer el desarrollo de los colaboradores tanto a corto como a medio plazo. Como dice Nicolás, de Culture Map. Lo podéis leer también en español, el mapa cultural, y desde luego Nicolás, que lo ha leído como yo, lo recomienda 100%, 100%. Por mi parte, muchísimas gracias. Ha sido de verdad un placer compartir este escaso ratito con todos vosotros. Espero que nos veamos pronto. Cojo el guante de vuestra sugerencia para hacer la cruz. O sea, hemos visto la cara de la charla, hacer una cruz de la charla. Sé que CUP ha hecho diferentes webinars de cómo enfrentarse a un proceso de selección, pero yo creo que es súper importante siempre y en todo momento recordarlo y actuar sobre ello. Así que lo propondré para el futuro. Espero que nos veamos entonces en esa charla. Millones de gracias a todos. Que disfrutéis de una buena noche los que, como yo, estáis en España, y que disfrutéis de un lindo día, porque todavía os queda un ratito a muchos de vosotros en vuestros países, que prácticamente estáis empezando. Así que millones de gracias. Desde luego, para mí ha sido un placer compartir este momento. Espero que haya sido de mucha utilidad para vosotros y espero que nos veamos pronto. Hasta pronto. Millones de gracias.